Buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Isabel Munevar, somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi grupo está conformado por Liliana Castellanos Cárdenas, Lady Liliana Suárez y Naidú Salazar Sierra. A continuación vamos a hacer una breve explicación de los mapas conceptuales que se han venido construyendo a través de estas semanas de matemática básica. Bueno, el primer tema de la primera semana corresponde a la lógica matemática. Es donde se estructura el lenguaje en la matemática y se definen proposiciones. En las proposiciones podemos afirmar que algo sea cierto o falso y se notan con la letra minúscula PQR. Se utiliza la tabla de la verdad, se construye teniendo en cuenta diferentes conexiones lógicas. Estas muestran combinaciones que determinan si es verdadero o falso. En las proposiciones existen proposiciones condicionadas formadas por dos proposiciones simples. Existen composiciones compuestas que la verdad está completamente determinada. Estas tienen unos operadores que son la conjunción. La conjunción nos dice que será verdadera en el caso de que ambas proposiciones lo sean y se conocen, y esta conjunción se conoce como la multiplicación lógica. Su símbolo es el que aparece aquí. Otro operador de esta se llama la disyunción, que se obtienen resultados verdaderos cuando alguna proposición es verdadera y se conoce como la suma lógica. Su símbolo es diferente, ¿no? Va hacia arriba, como una V. También conocemos otro operador que es la negación y su función pues es negar la proposición y su símbolo es como una comita. Dentro de las proposiciones también encontramos las proposiciones bicondicionadas y nos dice que es verdadera cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Encontramos también la tautología, es aquella proposición compuesta que es cierta cuando todos los valores son verdaderos. Las contradicciones siempre son falsas y la equivalencia coinciden cuando los resultados para los mismos valores son verdaderos o son iguales. Este mapa conceptual nos lleva, a ver, les muestro, nos lleva a la siguiente semana, que es la semana de los conjuntos. Y un conjunto es una colección de elementos. Decimos que los conjuntos son notaciones, pero las notaciones son también proposiciones. Entonces, por ahí es por donde unimos nuestro mapa conceptual de conjuntos con el de lógica matemática. Entonces, vamos acá. Los conjuntos son colección de elementos. Tipos de conjuntos encontramos los que son iguales, donde todos los elementos son iguales. Los disjuntos son conjuntos diferentes que no tienen nada en común. El vacío, como su nombre lo dice, no tiene elementos. Los unitarios, que contienen un elemento, y el universal, que contiene todos los conjuntos. También encontramos una manera de hacer la presentación gráfica de los elementos es con el diagrama de Venn, y estos se clasifican en unión y está pues los símbolos, o ¿cómo les explico? El ejemplo. Intersección, que está también con el símbolo, diferencia A menos B, diferencia simétrica y complemento. Los conjuntos se pueden nombrar por extensión o por comprensión. Por extensión, un ejemplo, se nombran los elementos y tengo un ejemplo aquí que es A igual a 1, 2, 3, 4 y punticos suspensivos, o sea, que quiere decir que siguen más. Y por comprensión se hace una abreviatura de lo que hablamos. Ejemplo, A es igual a los números naturales menores que 6. Y nos vamos para el siguiente mapa conceptual, que es el correspondiente a esta semana, a la semana 4, que nos habla de la aritmética. Y decimos que la aritmética es la definición, y como definición es el estudio de los números y sus operaciones. Dentro de la aritmética encontramos los conjuntos naturales, y por ahí unimos los conjuntos de números, y por ahí unimos a los conjuntos, porque vendría también a ser un conjunto. Entonces encontramos el conjunto de los números. Dentro del conjunto de los números
encontramos los números reales. Los números reales los forman los números irracionales, que incluyen los naturales, los cardinales y los enteros. Estos son una fracción de algo. Los racionales son una fracción de algo. Encontramos entre ellos los números finitos, infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos. Y dentro de los números reales también encontramos los números irracionales, que también pues a cada uno les puse el símbolo. De los números racionales pues está la Q, y de los números irracionales está la Q con una comita. Los números irracionales son infinitos y no se pueden escribir en fracción o razón. Dentro del conjunto de los naturales encontramos también los números enteros, que se representan con una Z. Este incluye los números cardinales, negativos. Te puse unos ejemplos. Dentro de ellos encontramos unas restricciones en la multiplicación, porque se debe tener en cuenta los signos, y en la división no se puede dividir por un número diferente, no se puede dividir por 0 o por un número diferente, número completo. También dentro del conjunto de los naturales encontramos los cardinales, que son los mismos números naturales, y estos incluyen ya al 0. Entonces tengo el ejemplo, los números cardinales que lo representan una N y una O pequeñita o minúscula, que es igual a 0, 1, 2, 3 y los siguientes. Los números naturales, que también son del conjunto de los números, se representa con una N y son positivos e infinitos. El ejemplo, N es igual a 1, 2, 3 y todos los que siguen ahí. Las características de estos es que están compuestos por los números primos y por los compuestos. ¿Qué restricciones presentan? Presenta restricciones en la división, no se puede restar de mayor a menor, igual que no se puede hacer en la división, dividir un número menor en uno mayor. En la multiplicación los números siempre van a ser positivos, y en la sustracción pues no tiene restricciones. Pero aquí encontramos entonces que los números reales, volvemos aquí donde iniciamos con nuestro conjunto de números, los números reales con los números imaginarios hacen parte de los números complejos. Y pues así tenemos nuestro mapa conceptual, las integrantes del grupo, y pues esperamos les sirva y le guste, profe. Igual lo hicimos con mucho cariño.